Y ahora sí estamos grabando. Entonces, antes de partir con las láminas propiamente tal de la clase de hoy, agreguemos aquí una... ya, agreguemos aquí una lámina para discutir sobre un par de temas del control diagnóstico. ¿Ya? Los controles los corregí yo, ¿sí? Me gasté ahí unas varias horas corrigiéndolos. Justamente para poder comentarles respecto a no sé, cosas importantes que hubiera detectado. Entonces, primero, el control cero, digamos. Un detalle, ¿cierto? Cuando hablamos de magnitud en decibeles, claro, casi todos ustedes aplicaron bien. La expresión, ¿cierto? 20 logaritmos de la magnitud, ¿cierto? Esto recuerden que es una de j omega, ¿cierto? Estamos hablando de una transferencia. Entonces, a de j omega es la magnitud usual, ¿cierto? O sea, lo que uno diría a de j omega, no sé, la raíz cuadrada de la parte real de a al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado o la forma en que o la forma que sea más útil calcularlo, ¿cierto? Pero ojo, recuerden que este es el logaritmo en base 10. ¿Ya? Algunos de ustedes no le aplicaron ahí, o sea, le dieron el logaritmo natural, ¿ya? Con base E. ¿Ya? Entonces, por supuesto, no les dio correcto los números. ¿Ya? De ahí viene, ¿cierto? De hecho, si uno recuerda que el logaritmo en base 10 de 2 es 0,30 103, ¿sí? De ahí viene que 6 decibeles, ¿sí? Significa 2 en magnitud. ¿Sí? 3 decibeles significa raíz de 2. Ya son números importantes de manejarse, digamos. Menos 3 decibeles es 1 partido por raíz de 2, 70%, ¿cierto? Recuerden que este es 1.4, y etcétera. Uno puede calcular otros logaritmos, puede asociar decibeles a magnitud con otros números clave. ¿Ya? Eso por un lado. Y el otro, tal vez más importante, ¿sí? El otro comentario tiene que ver con respuesta estacionaria. Cuando el sistema tenía una sinusoide de entrada, ¿sí? Teníamos el sistema H, aquí le poníamos coseno omega t, y se preguntaba por la respuesta estacionaria. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí más. Muchos, casi todos, no sé, varios hartos de ustedes hicieron esto correctamente, ¿cierto? Si el sistema es estable, uno sabe que la solución estacionaria se puede calcular con la respuesta en frecuencia. O sea, h de j omega me entrega el módulo y el coseno de omega t más ángulo de h de j omega me entrega el ángulo de fase. ¿Sí? Esto, si el sistema es estable, bueno, corresponde a usar Fourier. ¿Ya? Es correcto, por si acaso, ¿sí? Uno puede calcular todas las respuestas. Uno puede calcular I de t, ¿cierto? Como el Laplace inverso de h de s por u de s, ¿sí? Y esto, en el caso del problema del control cero, el sistema era algo así como menos s más 8, creo. S cuadrado más 4s más 4. Y el coseno lo transformaba s cuadrado más omega cuadrado. Creo que omega era 2, así que se podía reemplazar. ¿Ya? Esto está bien, ¿cierto? Pero ojo que algunos de ustedes aquí aplicaron el teorema del valor final, ¿ya? Y dijeron, y
y estado estacionario. Lo calcularon como el límite cuando t tiende a infinito de i de t. ¿Ya? Ojo con eso, porque en el caso sinusoidal, ¿cierto? Lo que sabemos es que la salida va a ser, sí, pero digamos, ¿cierto? En el caso sinusoidal sabemos que la solución estacionaria es una sinusoide, ¿sí? Si hay una sinusoide de entrada, hay una sinusoide de salida, ¿ya? Así que este límite no existe, ¿sí? No hay un valor para i de t en infinito, porque i de t es una sinusoide y permanece oscilando, ¿ya? Entonces, ahí es donde es importante recordar que tener el valor final es correcto, digamos, o sea, i en infinito se puede calcular, ¿sí? Como el límite cuando s tiende a 0, de s por i de s, este es el teorema del valor final, ¿sí? Pero esto es válido si ambos límites existen. ¿Ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Y en el caso sinusoidal, el de la izquierda, el límite del i en infinito, no existe, ¿ya? No hay un valor, ¿ya? Hay una sinusoide, o sea, hay una función en infinito. Así que ojo con eso también. Profe, pero ahí, por ejemplo, no se podría decir que está acotado justamente porque la amplitud está acotada y por tanto el Sí, límite va a pero, existir entre tales amplitudes. sí, pero ojo, que esté acotado no significa que el límite exista. O sea, Ya. no sé si se entiende. O sea, este valor, ¿sí? Este i en infinito, no existe. No hay un valor de i en infinito. ¿Te fijas? Por supuesto, va a estar acotado por el máximo y el mínimo de la sinusoide, ¿sí? Pero si tú, y de hecho lo que pasa, si tú evalúas s por i de s acá, eh, te da 0. Pero i en infinito, en el caso sinusoidal, claramente no es 0. ¿Ya? Entonces, el teorema del valor final se puede ocupar sin problema si i en infinito es constante. Y eso sucede si, por ejemplo, ponemos un escalón, ¿sí? Si ponemos un escalón aquí, va a haber un transiente en estado estacionario, ¿sí? Que va a estar dado por esta expresión, pero aquí va a tener 1 partido por s. Y en ese caso sí existe el límite en infinito y se puede calcular con el teorema del valor final. No hay problema. ¿Ya? Pero en el caso sinusoidal no tiene sentido hacer este cálculo porque nos da un número, ¿sí? 0 en particular, pero tenemos que la salida está oscilando, ¿ya? Así que, y entonces lo que quiero decir es que no es que esté malo el teorema del valor final, ¿sí? Sino que no se cumple uno de los supuestos. Para poder aplicar el teorema del valor final, ambos límites tienen que existir. Y si existen, entonces son iguales. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Esos dos comentarios tenía yo sobre el control diagnóstico. No sé si ustedes tienen alguna duda adicional sobre lo que fue el control o la solución que está disponible ahí en el repositorio OneDrive. Está la solución, digamos, o mi solución, digamos. ¿Sí? ¿No? Parece que no. Ok. Bueno, pues, profesor, ¿el ancho dónde se usa? Ah, ya. Ya, gracias por la pregunta, Bastián. Sí, respecto al ancho de banda, fui bien flexible, ¿sí? Fui bien flexible de cómo revisarlo, digamos, y cómo asignar puntaje, porque recordé también el comentario de que no lo habían visto, eh, al parecer, en sistemas lineales con mucho detalle, así que aquí justo nos quedó espacio. Eh, entonces, el bode que se daba, fundamentalmente importaba el de magnitud, ¿sí? Se daba un bode que era algo así, ¿cierto? Entonces, el ancho de banda típicamente lo que se toma es la ganancia a continua, digamos, cuánto es la respuesta a continua. Aquí tenemos H en decibeles.
Y, y varios de ustedes tomaron eso menos 3 decibeles. O sea, cuando esto bajaba menos 3 dB. Y eso lo consideré bueno. ¿Ya? Otros de ustedes tomaron específicamente cuando se producía el corte por 0 decibel. Que si uno piensa en un filtro, ¿sí? ¿Sí? Si uno piensa en un filtro, claro, voy a tener una ganancia mayor que 1 cuando tengo una respuesta más que 0 decibel, ¿sí? Y la respuesta del filtro, o sea, va a haber rechazo del filtro, va a haber filtraje, ¿sí? No va a dejar pasar las frecuencias a las cuales la respuesta de frecuencia es menor que 0 decibel. ¿Ya? Así que eso también lo consideré bueno. ¿Ya? También algunos de ustedes hicieron referencia a que este era un pasabajo, ¿sí? Un pasabajo, y la frecuencia de corte está dada por el peak, o cercano al peak de resonancia del filtro. Y eso también lo consideré bueno. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que me fijé es que reconocieran que este es un pasabajo, ¿sí? Y la frecuencia de corte estaba, no sé, pues, entre 2 y 4. Y ojo, radianes por segundo. La escala horizontal sí importa, ¿sí? Entre 2 y 4 radianes por segundo. Ya, eso. Ojo, algunos de ustedes indicaron que este era un pasabanda, pero eso es cuestionable porque, claro, hay una banda en que el filtro amplifica más las sinusoides que en el resto, pero fíjense que aunque continua, esto tenía aproximadamente una ganancia de 6 decibeles. ¿Sí? Entonces la continua la está amplificando por 2. ¿Ya? Entonces no es correcto decir que esa respuesta en frecuencia corresponde a un pasabanda, ¿ya? Porque estamos dejando pasar la continua con 6 decibeles de ganancia, o sea, con el doble de amplitud. ¿Ya? Entonces eso fue Bastián, gracias por la pregunta. Eh, que dijeran que era un paso abajo y que tomaran algún ancho banda entre 2 y 4 en base a la frecuencia de corte, a la ganancia continua menos 3 decibeles o al corte por 0 decibel. De hecho, tal vez pensando en lo que se nos viene, ¿cierto? Y cómo vamos a usar el bode, lo más importante que ustedes tienen que saber sí o sí es que si tengo más de 0 decibel, ¿sí? Esto significa mayor que 1. Y si estoy bajo el 0 decibel, esto significa menor que 1. ¿Ya? Eso es básico, digamos. Básico, básico, básico. ¿Ya? Jonathan tiene la mano levantada. Sí, profe, es que le quería preguntar por esto porque estaba revisando el control que envió con las anotaciones y justamente esto que dice de los 3 decibeles me lo puso malo. Ok. Entonces, Ya, entonces mándame un correo, ¿cierto? Cualquiera que tenga dudas de cómo del criterio o del criterio que usó el profe, mándeme un correo y lo reviso. Eh, la nota debe estar en aula, Vicente. ¿Sí? Vicente, lo corregí en aula y la nota quedó registrada en aula. No he actualizado, después voy a actualizar una planilla con las notas. Nelson pregunta. Sí, Nelson, está bien. Se puede expresar en Hertz, ojo, sí, está bien. Se puede expresar el ancho de banda en Hertz. Lo que sí, como el bode, ¿sí? Está dado con la escala, y la escala decía radianes por segundo, el 2 y el 4 que uno ve no son Hertz, son radianes por segundo, sino que en Hertz, eh, ¿cierto? Omega es 2 pi f, así que hay que dividir por 2 pi. ¿Sí? Eso, ya que bueno que estamos hablando de estos temas que vamos a usar. Profe, yo tengo una duda Dígame. sobre la respuesta en el tiempo. Es que en una ayudantía había una entrada de un seno. Entonces, por lo que yo entiendo, la respuesta en el tiempo es como cuando se multiplican los fasores de la función transferencia con la entrada y después se ¿Ya? pasa al tiempo. Pero en esta ayudantía bueno, no me acuerdo si se restaba o sumaba 90 grados al pasar de seno a coseno. Entonces quedaba como lo puso usted ahí, pero la entrada era un seno. Ok, ya. Pero ojo, eso no es problema, porque recuerda que la fase es relativa. Así que si yo Ajá. en vez de coseno omega t tengo seno omega t, Ujú. la respuesta va a tener exactamente la misma estructura, solamente con seno en vez de coseno. Ah, ya.
Entonces no se le resta ni suma No, 90 grados. claro, recuerda que en redes 1, ¿cierto? Bueno, un curso de redes, ¿cierto? En que se enseña fasores, se hace énfasis en que si elegimos referencia a coseno o referencia a seno, ¿ya? Y eso es porque si hay más sinusoides, tengo que tener la transformada fasorial definida consistentemente, que los ángulos sean consistentes. Pero lo que haría uno, ¿cierto? En redes 1, si tenemos seno, es pasarlo a coseno y que haría un coseno con ángulo 90 grados. Ese desfase, ¿sí?, adicional aparecería acá, que se puede Ya, volver a usar para convertirlo a seno, ¿ya? Lo entiendo. importante, ¿cierto? Y es lo que nos muestra el bode, es la magnitud, cuánto es el factor de magnitud que aparece extra en la magnitud. De hecho, aquí puedo tener una amplitud A, y aquí aparecería A, así que la respuesta en frecuencia multiplica a la amplitud existente. Y la fase es el desfase, ¿sí? Sea coseno o sea seno, ¿ya? Tengo que ser coherente, eso sí, en ambos lados. Ojo con eso. Sí, entendí. Gracias. Ya, genial. Britney, profe, lo que vamos hoy también entra en control. No. Recuerden que la regla, ¿cierto? La regla que vamos a usar siempre es que una semana antes, ¿sí? Entonces, para el control de este miércoles, sería hasta la clase del miércoles antes del receso de fiesta patria. Profe, disculpe, Dígame. con respecto a lo que es control, ¿cómo se puede ver las notaciones que usted hizo o no le hizo comentario? Deberías tener el PDF original que subiste y un PDF con anotaciones, ¿sí? Y yo me limité a poner vistos, así unos tics, unas cruces, ¿sí? Y en algunos casos puse algún comentario breve, ¿sí?, en el PDF con anotaciones que deberían tener ustedes accesible en aula, ¿sí? Ya. ¿Ya? Eso, ya que qué bueno haber hecho esta revisión del control. ¿Algo más antes de...? Profe, Dígame. de aquí en adelante, o por ejemplo para la tarea, ¿cuál definición usamos entonces de ancho de banda? Buen punto. Buen punto. ¿Qué es lo que cómo vamos a usar esto para control? ¿Sí? Para control en el fondo. Nosotros en general vamos a ver que en el lazo control aparecen filtros, ¿sí?, pasa abajo y pasa alto, ¿sí? O sea, un mismo lazo control funciona entre un par de señales como pasa abajo y en otros como pasa alto. Pero va a tener ganancia continua, ¿sí? Vamos a querer, por lo general, ganancia continua del paso abajo, 1. ¿Sí? Y la frecuencia de corte, dada por el polo dominante, ¿sí?, va a ser justo la ganancia de menos 3 decibeles. ¿Sí? Así que vamos a usar como ancho de banda de la transferencia la frecuencia de corte determinada por los polos más lentos, o el polo más lento, ¿ya? Pero este tema, Ignacio fue tu pregunta, de cuánto es exactamente el ancho de banda, chuta, resulta que también vamos a tener esta flexibilidad, porque ustedes van a ver que vamos a diseñar un lazo control, vamos a diseñar un controlador para el lazo, ubicando los polos, ¿cierto?, exactamente, no sé, pues en 3,22 radianes por segundo, porque es el ancho de banda que yo quiero. Sí, pero resulta que recuerden que el bode verdadero siempre es un poquito diferente a las asíntotas que uno dibuja, ¿sí? Y va a estar influenciado si es que hay otro polo más adelante, si es que hay un cero en más baja frecuencia. Así que, si bien el ancho de banda lo vamos a utilizar, insisto, como el definido por el polo dominante más lento, ¿sí?, pero va a haber cierta flexibilidad, ¿ya? Pero si quiero una definición estricta, Ignacio, es esa, ¿cierto? Donde hay menos 3 decibeles para un filtro que pasa abajo de ganancia continua unitaria. Y entonces lo que importa es el polo más lento. Y ese determina el primer corte. ¿Ya? Eso. Vamos insistiendo y recuérdenme esta duda, ¿cierto?, cada vez que hablemos del ancho de banda del lazo, ¿sí?, y cómo lo queremos definir y cómo lo queremos diseñar, sobre todo. Eso que es lo más interesante de este curso. Cómo diseñar el lazo de control, el sistema de control. Ya. Más preguntas. Aprovechemos. Eh,
Yo tengo una Emilio, pregunta respecto a los ceros. ¿ya? ¿En el marco Por del ejemplo, control, Emilio, o más allá incluso? Más allá parece. un poquito más allá. ¿Ya? A ver, dele, dele, dele. ¿Qué es lo que pasa? Viendo la función de transferencia que escribió ahí abajo, la de menos s más 8, ¿Ya? partido en s cuadrado más 4s más 4. ¿Cuál es la diferencia si la parte del 0 en vez de ser menos s más 8 es s menos 8? Ah, sí, ya. ¿Por qué el profe escribe menos S más 8? Es por la ganancia continua. A ver, Emilio está mirando, ¿cierto? O todos deberían estar mirando esta función transferencia. Porque es cómodo escribirlo como menos S más algo, porque a continua este desaparece. ¿Sí? Y se ve, ¿cierto?, que la ganancia continua es positiva. Si ustedes pusieran, si la HDS fuera S menos 8, fíjense que la ganancia continua sería negativa. ¿Ya? Porque h en 0 sería menos 8 dividido por 4. ¿Ya? Entonces va a ser común escribir los ceros, ¿sí? O digamos, escribir el sistema de manera que se vea fácilmente si la ganancia continua es positiva o negativa. ¿Ya? ¿Y qué problema hay con la ganancia continua negativa? Alguien puede estar pensando. Bueno, no hay problema, pero en general, y sobre todo de nuevo, en un lazo de control, ¿sí? Si nosotros queremos a ver, en un lazo de control, que ya lo hemos dibujado, creo, algunas veces, hemos controlado planta. Vamos a hacer este esquema. Si queremos que la salida siga a una señal de referencia, vamos a pedir que por lo menos eso, ojalá se cumpla continua. Y eso quiere decir que el I partido por R, al menos a continua, ¿sí? De hecho, esto le vamos a llamar la función de sensibilidad nominal complementaria, que al menos esa transferencia a continua sea 1. Y ojo, 1 con ángulo 0. ¿Sí? O sea que al menos para una referencia, una señal de referencia continua, la salida en estado estacionario sea igual a esa referencia. ¿Sí? O sea, si ustedes setean aquí la temperatura, no sé, pues del aire acondicionado en una pieza, la setean en 22 grados, ustedes quieren que después de un rato la temperatura de la pieza sea 22 grados. No quieren que sea menos 22 grados. ¿Ya? Por eso es cómodo escribir las transferencias de forma que se vea la ganancia a continua. ¿Ya? Por eso, Emilio, ¿ya? No es regla, es una elección, digamos. ¿Sí? Más preguntas en el chat. Una ganancia negativa no indica... Sí, efectivamente, en caso de una sinusoide, Francisca, implica cambio de fase, ¿ya? En el caso de una continua, que es una sinusoide de frecuencia cero, indica que es un cambio de signo, un cambio de fase. ¿Sí? Y de hecho, si queremos, gracias por su pregunta, si queremos de que el lazo para una sinusoide, ¿sí?, la salida se iguale, chuta, resulta que si tenemos ganancia a esa frecuencia, tenemos desfase 180 grados, significa que cuando la referencia va hacia arriba, la salida va hacia abajo. ¿No? Y a lo mejor eso no es lo que queremos. ¿Sí? Víctor pregunta, cuando terminamos el ancho de banda y bajamos 6 decibeles en el bode. Ah, bueno, eso es lo que conversamos de sistemas canónicos de segundo orden. De hecho, el sistema de segundo orden es el que puede tener mayor variación a la frecuencia de corte. ¿Ya? Súper buena su pregunta. Y para no llenar más esta lámina, denme un segundo. ¿Cómo agrego una? Delante lo logré, no sé cómo. Ah, donde dice súper buena su pregunta, Víctor. Me estoy tomando este tiempo, ¿cierto? Porque esto tiene con sistemas lineales y de hecho tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer en el curso. ¿Sí? Usted menciona el caso de polos complejos conjugados, ¿cierto? Y sí, pues, ahí puede darse el caso de que el bode verdadero esté 6 decibeles
más abajo a la frecuencia de corte. Entonces, si tomamos creo que en el texto está así, un sistema canónico de segundo orden, ¿sí? Y efectivamente tengo polos complejos conjugados, siempre esto se puede escribir en la forma de Bode, así. ¿Okay? Entonces fíjense que está en la forma de Bode, porque escribí todo como más 1, y vamos a suponer que el omega c es positivo. Eso hace que el sistema sea estable, y el factor de amortiguación está entre 0 y 1. ¿Ya? Ojo que los polos, por si acaso, si no se ven lo de la estabilidad, fíjense que los polos están son polos complejos conjugados y están en menos... ¿dónde están los polos? Menos chi, omega c, más menos j, omega c, y aquí queda 1 menos chi cuadrado. Ustedes pueden verificar que esa es la ubicación de los polos. De hecho, por eso si el omega c es positivo, los polos son estables. Entonces, aquí se pueden hacer varios diagramas. El mapa de polo y cero, ¿sí? En el plano complejo S, resulta que los polos se mueven sobre una semicircunferencia, dependiendo de chi, los polos complejos conjugados se mueven sobre una semicircunferencia de radio omega c. ¿Sí? De hecho, fíjense acá arriba, si chi vale 0, tengo polos complejos conjugados. Así que aquí y aquí tengo polos imaginarios, ¿cierto? Cuando los polos son imaginarios puros. Cuando chi vale 1, si se fijan acá, si yo pongo 1, lo que tengo es un cuadrado perfecto. ¿Sí? Y en ese caso, los polos son reales negativos, ¿ya? Repetidos. ¿Sí? Así que no tengo, o sea, tengo polos sin parte imaginaria. ¿Sí? Y entre medio están, bueno, en algún punto de esa semicircunferencia. Y de hecho, ¿cierto? De hecho, fíjense que la parte real es menos chi omega c. Y la parte imaginaria es omega c 1 menos chi cuadrado. ¿Sí? Así que el chi tiene que ver con el coseno de... tiene que ver con el coseno del ángulo. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? si chi es mayor que 1, ¿qué pasa? Ah, bueno, es que si chi es mayor que 1, ahora tengo dos polos reales. ¿Sí? Si chi, de hecho, Ah, ya. buena pregunta, ¿cierto? Si chi en 0, partimos acá, esto viene hacia aquí. Cuando chi se hace mayor que 1, resulta que un polo se va por allá y otro polo se va por acá. De hecho, súper buena pregunta. Oscar fue, parece, ¿no? Sí. De hecho, uno puede hacer un diagrama de cómo se mueven las raíces en el plano al variar chi. ¿Sí? Y eso es el lugar geométrico de raíces, que lo vamos a estudiar también. Cómo construir un lugar geométrico de raíces para una transferencia en que muevo un parámetro que puede ser el chi. Pero para estos sistemas, ¿cierto? Que uno le interesa estudiar el caso en que hay polos complejos conjugados, el chi se limita a 0 y 1. ¿Ya? Porque si es mayor que 1, en realidad no son polos complejos conjugados, sino que son dos polos reales. ¿Ya? Entonces lo que me faltaba ahí es que el coseno de phi es chi. ¿Está bien eso, cierto? Sí. Cuando el ángulo es 0, chi vale 1. Cuando el ángulo es pi medio, chi vale 0. Entonces, ojo, puedo hacer el diagrama de polos y 0. Puedo hacer la respuesta a escalón. Fíjense que como tengo ganancia continua 1, ¿sí? De hecho, ustedes pueden demostrar que la derivada inicial, ¿sí?
La derivada inicial es 0, así que esto parte suave. ¿Sí? Y dependiendo del chi, esta es una oscilación amortiguada. ¿Ya? De hecho, fíjense que la envolvente de esta sinusoide amortiguada está dada por la parte real. ¿Sí? Ese envolvente tiene que ver con E a la menos chi omega ct. ¿Sí? Y ese periodo, ¿sí? Ese periodo tiene que ver con la frecuencia, con la parte imaginaria. ¿Sí? Es cierto, esto es 2pi partido por omega. ¿Sí? Omega de oscilación, que sería esto lo hicimos para ese otro día, no me acuerdo. ¿Sí? Y los casos límites, ¿cierto? Bueno, ¿qué significa chi igual 0? ¿Qué significa polos imaginarios puros? Sin parte real. ¿Mm? Los sinusoidales no decaen a 0. Exactamente, ¿cierto? Si chi vale 0, resulta que el envolvente es 1. ¿Sí? Es constante, no decae a 0. Así que justamente esto se mantiene oscilando. ¿Sí? Y si chi vale 1, ¿sí? Bueno, resulta que no hay oscilación. La frecuencia de oscilación es 0. ¿Sí? Así que esto es simplemente algo así. Están los dos casos límites. Ustedes pueden simularlo. ¿Sí? Y me estoy dando toda esta vuelta para responder la pregunta de Víctor. Disculpe, Víctor, por la vuelta tan larga. ¿Sí? En bode, o digamos en frecuencia, resulta que hagamos el de magnitud, ¿cierto? El de fase pueden hacerlo ustedes. Las reglas de bode nos dicen que hay una asíntota de baja frecuencia, ¿sí? Por 0 decibel. Está escrito en la forma de bode, así que la frecuencia de corte es omega c. Y tengo un polo complejo, tengo dos polos, ¿cierto? Así que esto decae a menos 40 decibeles por década después de la frecuencia de corte. Recuerden que esto está en escala logarítmica, así que por aquí está, no sé, 0.1 veces omega c, y aquí está 10 veces omega c, ¿sí? Está en escala logarítmica. Así que yo sé ya que una década sobre, una década más arriba de omega c, estoy por acá abajo en menos 40 decibeles. Y menos 40 decibeles, ustedes pueden sacar la cuenta, ¿sí? Pero es un centésimo, si no me equivoco. ¿Sí? Un centésimo de la amplitud. Pero, y ahí, ¿cierto? Y ahí el bode verdadero, ¿sí? Porque estas son las asíntotas. El bode verdadero depende de chi. Entonces, como usted muy bien insinúa en su pregunta, Víctor, si yo tengo chi igual a 1, recuerden que es tener dos polos reales, repetidos, ¿sí? No hay oscilación, ¿sí? Y cada polo real repetido a la frecuencia de corte tiene menos 3 decibeles de ganancia. Así que efectivamente, en el caso chi igual a 1, tengo menos 6 decibeles a la frecuencia de corte. Entonces se fijan que aquí diría, entonces, profe, el ancho de banda no es la frecuencia de corte, sino que tengo que buscar acá donde tengo menos 3 decibeles. Bueno, sí, uno debería hacer eso si quiere exactamente saber a qué frecuencia tengo menos 3 decibeles. En el otro caso límite, cuando el chi tiende a 0, ¿sí? O cuando chi es 0, ¿cuánto es la respuesta en frecuencia del sistema? ¿Cómo es el gráfico? A ver, ¿quién me ayuda? Una sinusoide, ¿no? Eso en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo, yo pongo, fíjense, pongo una continua, pongo un escalón y aparece una sinusoide. Pero si pongo una sinusoide, ¿qué aparece? ¿Podría entrar en resonancia? De hecho, entra en resonancia. Recuerden que si tengo y esto lo conversamos en clase, ¿cierto? Si tengo en el caso chi igual a 0 o chi muy pequeño, que es más realista, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden que un oscilador puro no existe. Si tengo un chi muy pequeño, estoy muy cerca del eje imaginario, ¿sí? Quiere decir que si pongo una sinusoide de esa frecuencia, voy a tener resonancia en el sistema.
Y eso en el bode se ve justamente como un pic de resonancia. ¿Ya? De hecho, si yo hiciera el caso chi tendiendo a 0, tendría a la frecuencia de corte, efectivamente, ganancia infinita. ¿Ya? Si chi tiende a 0, no tengo ganancia infinita, pero tengo una ganancia muy alta. ¿Ya? ¿Cuánto exactamente? Bueno, se puede escribir. Ustedes pueden calcular, pueden escribir h de j omega, ¿sí?, en función de chi, determinar a qué frecuencia sucede su máximo y evaluar ese máximo, ¿sí?, cuando chi tiende a 0. ¿Sí? Pueden hacerlo o pueden mirarlo en el libro de sistemas lineales, que está ahí, está hecho. ¿Ya? Entonces, efectivamente, una cosa son las asístotas que uno pueda dibujar, ¿sí? ¿Cómo es la curva verdadera? Bueno, depende de chi, depende fuertemente de chi. Y fíjense que si chi es pequeño, ¿sí?, entonces el ancho de banda resulta que no es omega c, es mayor que omega c, y si voy al criterio menos 3 decibeles, va a estar por acá. ¿Sí? Entonces, se fijan que puede ser, o sea, si uno quiere determinar exactamente la frecuencia a la cual tengo menos 3 decibeles, en el fondo vamos a tener que usar el MATLAB, ¿sí?, y ponerle número y ver dónde nos da. Pero un buen criterio para definir el ancho de banda de un sistema como este, de segundo orden, es considerar la frecuencia de corte definida por el polo, por los polos. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy larga la vuelta. ¿Sí? Bastián dice que tiene una singularidad en omega c. A ver, ¿a qué se refiere con singularidad, Bastián? ¿Sí? Si yo tengo chi igual 0, lo que sucede es que los polos del sistema están ahora en más menos j omega c. Si chi vale 0, esto no está. Los polos están en más menos j omega c. Tengo polos imaginarios puros. Lo cual significa que el sistema puede, o sea, que el sistema tiene de hecho es inestable. ¿Sí? Ese sistema, recuerden, si yo pongo una sinusoide de la misma frecuencia, la salida no es acotada. De hecho, hagamos en rojo. Esto lo vimos, ¿cierto? Si tengo 1 partido por, de hecho, omega c cuadrado, s cuadrado, omega c cuadrado. Si ustedes tienen ese sistema, y aquí ustedes ponen una sinusoide de frecuencia omega c, resulta que esto crece. Es una sinusoide de la misma frecuencia, pero la amplitud crece linealmente. ¿Okay? Eso. Gracias, Sebastián. Ya, pues está bueno esto. ¿Sí? ¿Dudas? Ya. Esto tienen que ustedes, digamos, refrescarlo, ¿cierto?, de sistemas lineales o de redes 2, ¿sí?, en el caso de nuestros colegas de eléctrica. Usen en matemática, usen el MATLAB para ver esto, ¿sí? Ojalá pudieran verlo con un sistema real, pero no es tan fácil jugar con un sistema real y cambiarle el chi, ¿cierto? En sistemas reales, ¿cierto?, si esto fuera masa, resorte, roce, el chi tiene que ver con el roce, tiene que ver con cuánta energía se disipa. Si tengo un masa resorte con muy poco roce, bueno, un masa resorte con poco roce tiende a quedar oscilando. Si tengo mucho roce, ¿sí?, no voy a tener oscilación. De hecho, puedo tener un par de polos reales. ¿Ya? También sirve, ojo, ¿sí?, para el péndulo que están analizando ustedes. Ese péndulo no tiene un resorte, ¿cierto?, pero tiene energía cinética cuando la masa se mueve y tiene energía potencial cuando la masa alcanza altura. ¿Sí? Así que hay un intercambio entre energía cinética y potencial. Y hay roce. ¿Ya? Si ustedes eliminan el roce, ¿sí?, lo que van a tener es un péndulo como el de reloj, ¿sí?, ¿sí?, de un reloj de péndulo. ¿Sí? Y si te ponen mucho roce, no va a oscilar. Así que pueden jugar también con la tarea que están haciendo y jugar con el coeficiente de roce que está ahí. Eso, ya. Yo sabía que esto iba a pasar la clase de hoy, pero me alegra mucho, ¿sí?, que tengan dudas, porque significa que han estado estudiando y han estado reflexionando
respecto a sistemas lineales, que son los ladrillos fundamentales, ojo, son los ladrillos fundamentales que necesitamos para este curso. Entonces ahora sí vamos a conversar de lo que ni siquiera le llamaría yo materia, ¿cierto? Pero es lo que nos reúne en este curso. Mi intención hoy día es que conversemos del problema de control, ¿sí? Y de hecho lo vamos a hacer a un nivel bastante descriptivo, así que espero no decepcionarlos, pero no se preocupen, ya pronto vendrán las matemáticas, las transformas de Laplace, Fourier y todo, ¿ya? Pero ¿por qué me interesa hacerlo a nivel descriptivo? Porque tenemos que, uno de mis objetivos, ¿cierto?, en este curso es que los árboles no les impidan ver el bosque, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos hacer? Otra cosa, ¿cierto?, es cómo lo vamos a hacer. Y ahí vamos a usar, ¿cierto?, Bode, Laplace, mapa de polo y cero, respuesta escalón, factores de amortiguación, anchos de banda, polo dominante, ¿ya? Pero tenemos que tener claro cuál es el bosque, ¿sí? Entonces el bosque en el que estamos es el problema de control. Entonces, ojo que cuando hablamos del problema de control, bueno, los sistemas reales que nos interesa controlar son de diferente tipo y los objetivos de control pueden ser diferentes, ¿sí? De hecho, las restricciones para hacer ese control también son diferentes. Arriba a la izquierda tenemos el dron, ¿cierto? Si usted tiene un dron, bueno, una cosa básica es que el dron se mantenga volando, ¿sí? De hecho, los drones hoy en día son geniales porque uno, sin mover los joysticks, ¿cierto?, el dron se mantiene en su lugar en el aire, ¿sí? De hecho, algunos tienen incluso estos botones que les dice vuelve a casa y el dron solito vuelve al lugar que partió, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo subir, bajar, avanzar, volver, entonces son geniales, ¿ya? Entonces hay una serie de objetivos de control diferentes, de diferente nivel de control, ¿sí? Controlar la velocidad de los rotores. Si quieren que suba, los 4 rotores tienen que tener velocidades casi idénticas para que no se dé vuelta, ¿sí? Ustedes quieren controlar la altura, ¿sí? Ustedes además, ¿cierto?, tienen que mantener controladas las corrientes que le están sacando a la batería, ¿sí? Tienen que estar monitoreando, ¿sí?, y encender una alarma cuando la batería se descargue, etcétera, etcétera. Así que hay un montón de problemas y subproblemas de control en mantener un dron volando, que parecería tal vez una tarea súper simple. Imagínense una refinería. Aquí hay miles de señales, ¿sí?, niveles de pH, flujos, temperatura, ¿sí?, concentraciones en cada una de estas columnas de destilación. Si tienen una línea de montaje con brazos robóticos, cada brazo robótico tiene lo que se llama grados de libertad por cada juntura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema mecánico, ¿sí? Así que cada articulación, ¿sí?, corresponde a un masa resorte roce, si quieren pensarlo así, ¿sí? Y entonces hay varios grados de libertad que controlar en el momento un brazo robótico y ustedes quieren que varios brazos robóticos funcionen en conjunto para armar, por ejemplo, un auto en una línea de producción. ¿Cuál es el objetivo de control ahí? ¿Qué queremos hacer? Bueno, también queremos hacer varias cosas. Queremos que los brazos pongan las piezas que tengan que poner en el lugar que tienen que poner, pero también queremos que la trayectoria, ¿sí?, por la cual toman esa pieza y la llevan al lugar que tienen que llevarla, no es cualquiera, ¿sí? De partida no puede chocar con los otros brazos, ¿sí? Nos gustaría que lo haga de manera segura, que no vaya a ser que la pieza, por mover rápido el brazo, la pieza salga volando, ¿sí? También hay energía limitada para mover las articulaciones del brazo, así que tenemos que respetar esas restricciones, ¿ya? Entonces se fijan que diferentes problemas tienen diferentes restricciones y tienen diferentes objetivos cuando decimos que queremos controlarlo. Bueno, de óptica adaptiva conversamos en la clase inicial. Aquí estos espejos, este es uno de los telescopios que está en Paranal, son 4 telescopios de estos. Cada uno tiene un diámetro, creo que son 6 metros u 8, no me acuerdo. Y los 4 telescopios funcionan en conjunto, ¿sí?, como un solo telescopio de 64 metros, equivalente, ¿cierto?, de 64 metros de diámetro, creo, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? ¿Sí? ¿Cómo se logra sincronizar los 4 telescopios? ¿Cómo se logra de que un telescopio tenga una imagen nítida? Bueno, y ahí hablamos de los sistemas de óptica adaptiva.
Este rayo láser, por si acaso, no es para destruir ninguna nave interplanetaria, sino que es lo que se llama una estrella guía, ¿ya? Y que comentamos el otro día que era para mover los actuadores detrás del espejo principal para lograr una imagen nítida, ¿ya? Esto que está aquí, ¿cierto? Estos tambores, no sé si alguien los ha visto, probablemente no, pero esto es una de las fuentes de ingresos principales de nuestro país, ¿cierto? El cobre. Estos son molinos, ¿sí? Y si ven ahí las escalas que hay, fíjense que el tamaño de estos cilindros es gigantesco. Cilindros tienen 6 metros, 8 metros de diámetro fácilmente. Y lo que se echa ahí es mineral para molerlo. Entonces se echa mineral, esto gira. También se le echan bolas de acero, ¿sí? Que se van desgastando. Entonces en ese girar se muele el mineral para después pasarlo a las etapas siguientes del procesado, ¿ya? Profe, Dígame. sí, de Genial. hecho, en Introducción a la Ingeniería nos hicieron una charla y nos comentaron sobre esos tambores porque nos comentaron que un zanzano había hecho un sistema que con el sonido podía optimizar hasta qué altura tenían que llegar las piedras para caer Efectivamente. y romper de forma eficiente el mineral. Súper bien, súper bien. Qué bueno que se acuerde, Daniel. Sí, pues ese es uno de los trabajos interesantes que se han hecho en la universidad con sonido desde afuera, poder determinar algo tan simple como cuán lleno está el molino. Aquí fíjense que esto está girando con piedras, mineral, ¿cierto? Bolas de acero. Ustedes no pueden meter la cabeza y mirar. Si ponen una cámara, le garantizo que va a terminar destruida, ¿sí? Así que hay diferentes métodos, ¿sí? Para estimar cómo está funcionando el molino internamente. Y hay objetivos de control, ¿cierto? Aquí, bien diversos. Por supuesto, ¿cierto? Queremos vender harto cobre, ¿sí? Así que ojalá el molino funcione todo el tiempo a plena capacidad. Chuta, sí, pues, pero resulta que los revestimientos internos hay que reemplazarlos. Cada reemplazo son varias horas o un día entero de detención del molino. Los revestimientos cuestan dinero. Hay que ir echando bolas de acero, ¿sí? El mineral, estas pilas que están al fondo, el mineral viene de diferentes partes de una mina, así que va cambiando el mineral. Entonces hay una serie de problemas en el control del molino, ¿sí? O de un sistema como este, que van desde mantenerlo girando a la velocidad que uno quiere, que la presión de aceite en los descansos donde esto se apoya se mantenga dentro de ciertos límites, que la producción total sea la más grande posible, que los límites de seguridad de operación del molino se respeten, ¿cierto? Que esto no agarre, imagínense, si agarra vuelo, esto puede ser peligroso, ¿sí? Si algo se rompe, esto puede ser catastrófico, ¿sí? Entonces, una reparación programada de esto dura un día, 2. Imagínense si esto sufre un daño mayor, van a ser semanas o meses de detención de un proceso y que cuesta varios miles de dólares o varios cientos de miles de dólares por hora detenido, ¿ya? Así que se imaginarán la importancia de mantenerlo bien controlado, ¿sí? De mantenerlo funcionando como uno quiere que funcione. Y ese, ojo, ese como uno quiere que funcione tiene diferentes aspectos, ¿sí? Víctor pregunta, profe, ¿un PLC sirve para diseñar un controlador de alguna planta en la práctica? Bueno, un PLC es un dispositivo, ojo, para que todos sepan. PLC significa Programmable Logic Controller, ¿sí? Es básicamente un computador dedicado a hacer control, generalmente en terreno. O sea, cerca de donde está el proceso se pone un dispositivo que está diseñado para aguantar, para funcionar. Y no es un laptop, digamos, no es un laptop o un tablet que uno lo deja ahí a la intemperie funcionando. Los PLC hoy en día permiten implementar un montón de algoritmos de control, ¿ya? Así que puede servir, ¿sí? Pero ojo, usted pone ahí para diseñar. Bueno, el que va a diseñar son ustedes. Ustedes son el valor agregado que ya sea en un PLC, en un computador, en un Raspberry. Ustedes son los que después de este curso, ojalá, ¿cierto? Tengan los fundamentos, bueno, después de este curso y otros que vienen, tengan los fundamentos para ser capaces de diseñar un controlador para alguna planta en la práctica. Pero un PLC, efectivamente, es una plataforma que permite implementar algoritmos de control. Vamos a discutir eso en algunas láminas más, Víctor. Ojo, y hay sistemas de control más transparentes para nosotros, ¿sí? Ya les mencioné la red eléctrica. Nosotros tenemos ahí un enchufe de 220 volts, 50 Hz aproximadamente, y eso sucede automáticamente, independiente de cuántas centrales estén
en línea o fuera de línea, independiente de cuántos consumidores estén lavando la ropa, con estufa encendida, viendo tele o no, qué sé yo, secándose el pelo en una casa, y uno confía en que va a haber 50 Hz, 220 volt RMS en el enchufe de la red. Entonces hay varios temas de control y de optimización y de programación, ¿cierto? De programación de qué centrales a diferentes horas del día entran en la red eléctrica, salen de la red eléctrica y cuánta potencia tienen que estar suministrando para repartirla entre los consumidores. Y aquí, ¿cierto? Quise poner un par de ejemplos más pedestres, ¿sí? Que aunque no lo crean, tal vez hoy día son triviales para nosotros, ¿sí? El refri de alguna forma logra mantenerse frío adentro y que arriba congele las cosas y abajo las mantenga solo heladas, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que enfría en el refri? ¿Cómo se decide cuándo enfriar y cuándo no enfriar? De hecho, recuerden que el refri lo que tiene es un compresor, ¿cierto? Y que por temas de termodinámica, ¿sí? Lo que hace es sacar el calor del interior y entregarlo al exterior. Por eso detrás del refri hay una rejilla, ¿cierto? O una malla, ¿sí? Con un tubito que, no sé ustedes, pero yo cuando chico no entendía por qué atrás estaba caliente, ¿sí? Si el refri lo que hace es enfriar, bueno, justamente atrás del refri está caliente porque el calor de adentro, la bomba, lo está sacando. ¿Ya? Y ahí también hay sistemas de control, ¿sí? Hasta el sistema que prende la luz cuando uno lo abre y apaga la luz cuando uno cierra, que es más mecánico, por lo menos en el que tengo yo. Y funciona automáticamente, ¿sí? Y el otro sistema que yo encuentro notable, ¿sí? Por la simplicidad y por lo que vamos a llamar la robustez, el water closet, ¿sí? Fíjense que esto uno tira la cadena hartas veces al día, por lo menos aquí en la casa con 2 niñas, hartas veces al día. Y esto, el agua baja, limpia, ¿cierto? Y uno no se preocupa de estar cortando el agua y dando el agua para volver a llenarlo, sino que esto se llena automáticamente, llega a un nivel, se corta el agua y funciona. Estos son diferentes ejemplos de sistemas de control, algunos más sofisticados que otros, ¿sí? Pero en todos ellos, ¿cierto? Tenemos un objetivo, ¿sí? Hay un objetivo de control o hay diferentes objetivos incluso en un mismo sistema. Hay restricciones que tenemos que respetar. Aquí uno no quiere, ¿cierto? O sea, uno no solamente quiere que el agua alcance un nivel, uno quiere que alcance un nivel que no se desborde y que sea el suficiente para que en la siguiente tirada de cadena el water quede limpio, ¿sí? En el refri, ¿cierto? Ojalá el refri sea de estos refri inteligentes que no tratan de enfriar si la puerta está abierta, ¿sí? Porque es un derroche de energía, ¿sí? O que detecten, ¿cierto? Que a lo mejor se puede, de hecho, los refris del futuro, ¿cierto? Deberían estar conectados de manera inteligente con la red eléctrica y enfriar más, lo cual significa consumir más electricidad. Ojalá cuando la electricidad esté más barata, ¿cierto? Si el refri conversa con la red eléctrica y sabe que a ciertas horas es más barata la electricidad, bueno, a esa hora enfría más y cuando es más cara, enfría menos, ¿sí? O imagínense que ustedes tienen un sistema en su casa con paneles fotovoltaicos. Entonces el refri debería saber pues, si está usando la energía de los paneles o si está usando energía de la red, ¿cierto? Y si ustedes quieren minimizar el costo, digamos, lo que les va a cobrar la compañía a fin de mes, o si quieren salvar el planeta, ¿cierto? Van a enfriar más cuando haya más energía disponible de los paneles, ¿sí? Entonces se fijan que en todos estos problemas hay objetivos de control, hay señales a controlar específicas, hay restricciones que satisfacer, ¿sí? Etcétera. ¿Ya? Entonces, esto está tomado del libro, ¿cierto? Entonces, control se le llama una tecnología habilitante, clave, key enabling technology. Entonces, muchas veces se implementa para mejorar la calidad de un producto, para reducir, por temas ambientales, reducir la basura, ¿sí? O reducir los desechos, pensémoslo en general, no solo la basura. Queremos sacarle el máximo de provecho, throughput, es el provecho, a una capacidad instalada, o sea, por ejemplo, en el caso del molino SAC, que ojalá el molino funcione 24 horas al día, 7 días a la semana, al 100% de capacidad, ¿sí? Bueno, a veces eso no es lo óptimo, porque puede generar fallas o a lo mejor no nos da
no nos va a dar la cantidad mineral que está produciendo la mina, ¿ya? Así que eso puede ser uno de los objetivos. Aumentar la producción, minimizar las mantenciones, ¿sí? ¿Sí? Bueno, aquí está planteado como upgrades, más que las mejoras a un proceso, ¿sí? Y un objetivo súper importante es mantener los sistemas operando dentro de límites de seguridad, ¿cierto? Acuérdense de la foto que les mostré de Chernobyl, ¿sí? Ahí los rusos o bielorrusos a cargo quisieron hacer unas pruebas y desconectaron todos los sistemas de control de seguridad para poder hacer esa prueba. Y el reactor terminó explotando. Vean la serie, ¿cierto? En HBO o Netflix, es buenísimo, ¿sí? La parte de control la explican al final, lamentablemente. Entonces aquí no hay que perder de vista que, claro, tenemos una realidad infinitamente complicada que se puede representar y la vamos a representar por esquemas, ¿cierto? Y en nuestro caso por esquemas bien simples, ¿sí? Sistemas que son no lineales e invariantes, y variantes en el tiempo, perdón, ¿sí? De parámetros distribuidos con una ecuación en derivadas parciales, etc. Vamos a representarlos, vamos a concentrarnos en este lazo de control que es mucho más simple, que supone que los sistemas son lineales e invariantes en el tiempo. Y vamos a hacer esto porque nos interesa en este curso, ¿no?, discutir los conceptos, ¿cierto? Y las herramientas para enfrentar el problema de control. Sin perjuicio de eso, yo quise mostrarles esta lámina para que se ubiquen un poco en el contexto en que estamos. No sé si habían escuchado de Industria 4.0, ¿sí? O de la cuarta revolución industrial. ¿Alguien había escuchado esto, no? También le llaman Smart Industry a veces, ¿sí? Industria inteligente. Ya, yo quise poner esta lámina, ¿sí? Sospecho que no habían escuchado, ¿sí? Nadie dice nada, ¿sí? Porque, ejemplo, incluso como uno que yo les mostré, el gobernador de Watt, ¿cierto? El regulador de Watt, fue uno de los avances tecnológicos que impulsó la primera revolución industrial, que es básicamente la revolución del vapor, ¿sí? De cómo usar el vapor en motores con fines industriales. Las locomotoras incluso, ¿sí? En las primeras fábricas, ¿cierto? Con máquinas, ¿sí? En que se deja ya la artesanía y comienza la industria. ¿Sí? La segunda revolución industrial comienza el siglo XX con la irrupción de la electricidad. De hecho, de electricidad y ya las telecomunicaciones, ¿sí? Okay, aquí se masifican, ¿cierto? Y también las líneas de producción, fíjense, es como el Ford T, ¿sí? El modelo T. Ups, ¿qué hice? Se me cayó la presentación. Uf, perdimos una lámina. Bueno, lo siento, PowerPoint. La tercera revolución industrial es la irrupción del mundo digital, de los computadores. Años 50, 60, 70, si quieren pensarlo así. ¿Sí? La digitalización. ¿Sí? Y en la que estamos ahora, ¿cierto? Que este nombre está de moda, los Cyber Physical Systems. También podríamos poner aquí Internet of Things, ¿sí? Pero es básicamente la industria actual, ¿cierto? Es una industria en que las máquinas pueden compartir información, ¿sí? Pueden conversar entre ellas, ¿sí? Las cadenas de producción pueden ser reconfigurables, ¿ya? La cantidad de datos disponibles sobre los procesos es, bueno, decir astronómica ya queda corto, es gigantesca, ¿ya? De hecho, un tema hoy en día súper importante en la industria, ¿cierto? Es por la cantidad de sensorización que se puede poner en los procesos. Ya no es necesario hacer mantenciones preventivas, ¿cierto? Ya una vez al mes cambiar el aceite, por ejemplo, de un auto, ¿sí? Sino que en un mismo auto, si tienen sensores adecuados, el auto les puede decir, ¿cierto? O puede determinar cuándo es necesario cambiar el aceite, ¿sí? En base a cómo ha sido usado, en base a la historia, en base a modelos, ¿sí? En base a experiencia de otros autos, etc. ¿Ya? Entonces, pongo esta lámina para que ustedes se ubiquen de nuevo. Ya parece que el GIF hace que se caiga PowerPoint. Pongo esa lámina para que ustedes se ubiquen dónde estamos, ¿cierto? Es súper importante no solo saber de ingeniería, sino que saber un poco más allá dónde estamos parados en el mundo
hoy en día, en la historia del mundo, hoy en día. ¿Ya? Entonces estamos aquí, en la Cyber Physical System Industry 4.0. Entonces, de esa perspectiva, tal vez seguir usando modelos lineales invariantes en el tiempo, transformadas de Laplace, algunos de los métodos de Nyquist o Bode de hace 70, 80 años, a lo mejor a ustedes les puede sonar un poco arcaico. Pero fíjense que ahí la idea, ¿cierto?, del curso va a estar en los conceptos, detrás de cómo enfrentar, resolver, diseñar los sistemas de control. ¿Cómo lo implementen después? Por supuesto, va a ser mucho más tecnológico, seguramente. Van a usar Artificial Intelligence, van a usar minería de datos, van a usar algoritmos genéticos, qué sé yo, qué método va a haber en 2 o 3 años más, cuando a ustedes les toque de verdad trabajar como ingeniero eléctrico, electrónico, ingenieros de control. ¿Ya? Y como les digo, aquí está muy orientado a la industria, pero recuerden que en procesamiento de imágenes, en telecomunicaciones, en redes de computadores, hay algoritmos de control. ¿Sí? Siempre hay. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora en la última parte de la clase, ¿cierto? Después de esta motivación, ¿sí? Para que vamos a revisar más en detalle qué es lo que queremos hacer cuando hablamos de un sistema de control, más que del lazo de control solamente. Entonces aquí hay una lista de todos los elementos que van a determinan, ¿cierto? Lo que uno quiere hacer. Plantas, la planta, el proceso que queremos controlar, los objetivos, los sensores, actuadores, las comunicaciones, cómo hacemos los cálculos, ¿sí? La arquitectura de control, los algoritmos y algo súper importante, cómo podemos tomar en cuenta o qué son, ¿cierto?, que llamamos perturbaciones e incertidumbre, disturbances and uncertainty. Entonces, la planta, aquí vamos a rayar un poco esta lámina. La planta, nosotros vamos a usar, ya lo dije, Laplace. Pero aquí la quise poner en un contexto más general. Pues la planta es un proceso, de hecho puede tener múltiples entradas, múltiples salidas, y de hecho vamos a clasificar esas entradas y salidas en al menos 2 tipos. ¿Ya? Tenemos las entradas o la actuación, o actuaciones sobre la planta, que fíjense que son señales que nosotros podemos manipular. O sea, nosotros podemos definir su valor. Entonces aquí imagínense en un circuito, bueno, el voltaje que entrega la fuente de voltaje, la frecuencia que entrega un generador de señales, una corriente, si fuera un sistema mecánico, ¿cierto?, como el de la tarea, el torque, ¿sí? Ahí se subentiende que ustedes pueden definir cuál es el torque que quieren aplicarle al péndulo, ¿sí? Si fuera un estanque, ¿sí?, como los que ven en el laboratorio, bueno, el flujo de agua o de líquido que están echando al estanque, ustedes pueden definirlo. Entonces a eso vamos a llamarle entradas o actuaciones, ¿ya? Pero hay otro tipo muy importante de entradas al sistema, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que entrada se refiere a que son señales que afectan a la planta, ¿sí? Entonces, unas son las que podemos manipular y las otras van a ser las que no podemos manipular. Entonces, las que no podemos manipular, perturbación, y la D viene de disturbance en inglés, vamos a decir que es una entrada no manipulable, pero que afecta al sistema. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Bueno, qué sé yo, si ustedes quieren mantener la temperatura de una sala, ¿sí?, de una pieza, ¿sí?, de una casa, si quieren mantenerla en agradables 22 grados o 24 grados, bueno, una perturbación que ustedes no pueden hacer nada contra ella es, bueno, ¿cuál es la temperatura externa? ¿Sí? Si afuera hace calor o afuera hace frío, eso va a afectar la planta, va a afectar a la casa. Y ustedes no pueden controlar la temperatura afuera. Eso es una señal que afecta a su proceso, a su planta, a su casa, y es no. ¿Sí? Ok. Fíjense que lo que sí, a veces esas perturbaciones pueden ser medibles. O sea, yo puedo tener información de cómo esa
de esa señal externa. ¿Ya? Entonces vamos a ver que algunas perturbaciones pueden ser medibles y otras pueden ser no medibles. ¿Sí? De hecho, en el caso del refri, por ejemplo, que les mencioné, claro, cuando uno abre la puerta del refri, se pierde el frío, o digamos, como lo diría mejor un mecánico, entra el calor. ¿Sí? Bueno, hay refris que tienen sensores y detectan cuando la puerta está abierta, y cuando la puerta está abierta, detienen el compresor y dejan de enfriar, porque saben que si siguen enfriando con la puerta abierta, toda esa energía, ¿sí? Todo ese esfuerzo se va a perder. Entonces es una perturbación que algunos refris la tienen como perturbación medible. ¿Ya? Y toman acciones, ¿cierto? Toman acciones de control respecto a ella. ¿Ya? Salida, ¿cierto? Y aquí hay que ser cuidadosos, ¿cierto? Porque salida, esta va a ser la salida que vamos a tener acceso a medir, ¿sí? ¿Ya? Eso vamos a observar, digamos. Tal vez un término un poco más vago es observar, porque puede que a lo mejor no tengamos una medición directa, pero podemos hacer una medición que nos da información sobre esa salida que nos interesa, ¿sí? Entonces esta es la que nos interesa. Y de hecho que sea medible o no también puede ser cuestionable, porque puede ser técnicamente muy difícil de medir o económicamente no viable de medir. Pero también hay que recordar, ¿cierto? Y aquí uso notación tal vez de sistemas lineales, ¿sí? Que la planta puede tener muchas otras señales que puede que nos interesen. Puede que nos interesen, o puede que no nos interesen para el objetivo de control. ¿Ya? Imagínense que si tenemos un proceso químico, bueno, ustedes recordarán algunas ecuaciones de química tal vez, bueno, las concentraciones, los niveles de pH, los flujos, dependen todos de todo. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren controlar el pH en una solución, ¿cierto? Para que se mantenga suficientemente ácido o suficientemente alcalino, a lo mejor sí nos van a interesar las concentraciones de todas las especies que haya dentro de un reactor, por ejemplo, un reactor químico, ¿sí? O puede que nos interesen algunas de esas especies, ¿ya? Y puede que solamente estemos midiendo pH, ¿ya? Entonces, insisto, no hay que perder de vista de que una planta tiene múltiples señales internas que algunas nos pueden interesar o no, ¿ya? Puede que algunas de estas sí nos interese y sea la que queremos controlar. Bueno, algo genial es que las matemáticas, ¿cierto? La teoría, ¿cierto? Y los modelos permiten en algunos casos, a partir de U e I, a partir de mediciones de U e I, estimar las señales internas dentro de la planta. ¿Ya? Eso va más allá de lo que vamos a hacer en este curso, pero para que sepan, digamos, se puede. Uno puede estimar el estado del sistema, señales internas del sistema. ¿Ya? Simplificaciones, ¿cierto? Para el curso, para la parte conceptual del curso, vamos a concentrarnos en plantas con una entrada y una salida disponible. ¿Ya? Pero los conceptos, las ideas pueden llevarse más allá. Múltiples entradas, múltiples salidas. ¿Ya? Y ahí la pregunta es, bueno, ¿uso todas las salidas para controlar todas las entradas? ¿O algunas salidas las uso para controlar o para manipular, digamos, algunas de las actuaciones? ¿Ya? Y eso da origen a diferentes estructuras en el control. Los objetivos. Bueno, ya conversamos de esto, ¿sí? O hemos mencionado esto. Uno puede decir, ¿qué queremos lograr? Queremos que IDT se mantenga igual a una referencia fija, ¿sí? Queremos que IDT sea igual a una referencia, pero que depende del tiempo, ¿sí? ¿Se fijan? A lo mejor mi objetivo es que la salida siga a una trayectoria, ¿sí? A lo mejor, imagínense que esto es un autito, ¿sí? Que queramos, o un auto y quiere mantener la carretera. Si la carretera cambia, lo que me interesa es que el auto se mantenga
que siga un perfil de velocidad o que siga un perfil de trayectoria. ¿Ya? Si es un dron, ¿cierto? Yo quiero darle una trayectoria y que el dron la siga. ¿Sí? Entonces, eso es el objetivo que puede tener diferentes formas. Y de hecho, ojo, puede incluso que el objetivo de control no tenga que ver con el valor instantáneo del I. ¿Sí? Puede incluso que tenga que ver con cosas como la energía. ¿Sí? ¿Sí? Del I. ¿Sí? O sea, puede que me interese que la integral o alguna función extraña de la salida en el tiempo sea mínima, por ejemplo. Y uno puede querer tal vez como objetivo minimizar esa energía. Profe, ¿en qué caso querría usted hacer eso? Bueno, si ustedes van en auto, ¿sí? O tienen una flota de, no sé, tienen una empresa, una flota de vehículos de transporte y quieren minimizar el costo mensual en benzina. Claro, usted, dentro de los objetivos de control va a estar que ojalá los choferes manejen bien los autos, manejen bien los vehículos, ¿sí? O digamos, si son drones, ¿cierto? Que el sistema de control del dron sea tal que se minimice el consumo de energía global. Entonces, por supuesto que estos objetivos a lo mejor se pueden traducir en referencias, ¿cierto? O en trayectorias óptimas a seguir, ¿ya? Pero el objetivo de control puede tener ese sabor, de hecho. De hecho, los problemas de control tienen mucho que ver con optimización, ¿ya? Control óptimo y problemas de optimización. Y hay cursos al respecto que ustedes pueden tomar más adelante en la malla o en el posgrado incluso. O ustedes pueden leer y ver y aprender, ¿cierto? Entonces, definir el objetivo, bueno, esto nos lleva a qué variables tenemos que controlar, ¿ya? Y ojo que eso puede tener que ver tanto con cuáles quiero medir para estar seguro que estoy logrando el objetivo, como cuál tengo que manipular para lograr el objetivo, ¿ya? Entonces aquí hay un tema como de alto nivel. Antes de meter transformadas de Laplace o herramientas de diseño de controladores, es como definir qué quiero hacer y cómo lo voy a lograr. ¿Se fijan? Y lo otro, ¿cierto? Es lo que llamamos performance, el desempeño que iremos del lazo, ¿ya? Y aquí para ilustrarle, ¿sí? Solo voy a representarlo con un esquema muy simple. Supongamos que tengo una señal de referencia y me interesa que la salida llegue a esa señal de referencia. Quiero mantener, no sé, la temperatura del refri, ¿sí? O la posición de un objeto, o el auto, quiero que llegue a exactamente 100 km por hora. Bueno, eso tal vez lo voy a lograr en estado estacionario, ¿sí? Pero fíjense que cómo voy de velocidad 0 a velocidad 100 km por hora puede ser muy diferente. Puedo tal vez hacerlo de manera conservadora, bastante lento, o a lo mejor a alguien le gusta un control mucho más rápido, pero en que llego, ¿cierto? Llego a cerca de la velocidad de referencia antes, pero fíjense que me pasé casi en un 100% de respuesta. Y de hecho, esto tiene un compromiso de diseño. Vamos a ver que uno a veces tiene que sacrificar, si uno quiere velocidad, vamos a tener overshoot, ¿sí? O incluso undershoot en alguna respuesta, ¿sí? Y hay diferentes medidas de desempeño que toman en cuenta la diferencia con las cuales puedo estar logrando el mismo objetivo de control. ¿Bien? Actuadores y sensores son súper importantes. Sensores se refiere a que necesitamos medir. En el MATLAB es simple, ¿eh? En el Simulink ustedes se conectan aquí y tienen la señal disponible. En la práctica no es tan así. Si ustedes quieren medir pH, si ustedes quieren medir una corriente, si ustedes quieren medir un voltaje, necesitan un dispositivo, ¿sí? Entonces, la elección de los sensores no es trivial, ¿ya? La calidad de los sensores no es trivial. Uno aquí como que se conecta y mágicamente tiene aquí una medición. Bueno, resulta que aquí hay un sensor, ¿sí? Esta es la forma correcta de medirlo. Y lo que tengo aquí disponible es una medición de mi salida, ¿ya? Entonces aquí hay temas técnicos. Es factible medir, ¿sí? Y factible puede ser técnicamente o económicamente. Factible. Y lo otro fundamental aquí
es que cada vez que medimos, aparece ruido. No importa qué tan bueno sea el sensor, siempre va a haber ruido. Todos los sensores tienen ruido. De hecho, los sensores también tienen ancho de banda. Hay bandas en que miden bien y hay bandas en que no miden bien. ¿Ya? Y por supuesto no puede tener un mejor sensor, pero ahí entramos en el tema que estaba mencionado antes, ¿cierto? Económico. ¿Sí? Si ustedes se han jugado con Raspberry o con Arduino o con microcontroladores, bueno, aquí otro tema es que en la conversión análoga digital, en el ADC, también uno tiene que decidir la frecuencia de muestreo, ¿sí? El número de bits con que va a codificar, ¿sí? Entonces hay un montón de detalles en cómo ustedes van a medir y van a hacer disponible esa información. Y por el lado de los actuadores, ¿cierto? Claro, una cosa es la señal que yo quiero aplicar a la planta y otra es cómo me las arreglo para poder aplicarla. O sea, si quieren aquí hay una señal que uno desea mandar, ¿sí? UDT, y hay una señal que es la que llega a la planta, y aquí hay un actuador. Actuador dice ahí. ¿Ya? Entonces, en el caso de un flujo, por ejemplo, si ustedes quieren enviar un flujo de 1 litro por segundo a un estanque, bueno, tienen que hacerlo a través de una válvula, y tienen que mover la válvula para que esa válvula permita que entre o no ese flujo. O una bomba que sea capaz de bombear, ¿sí? Como su nombre lo indica, un cierto flujo a un estanque. Entonces aquí, cuando hablamos de energía, ¿cierto? Hay límites en energía disponible. Que pueden ser límites de factibilidad o límites de seguridad, ¿sí? Usted, ¿cierto? Usted es un motor eléctrico que si quieren que acelere rápido, le aplican una corriente grande. Pero tampoco quieren quemar el motor, así que la corriente no puede ser tan grande, ¿sí? Y ojo que también está una factibilidad. Si ustedes quieren que un auto alcance de 0 a 100 km por hora en menos de 10 segundos, necesitan un motor grande, ¿sí? Así que si no hay motor grande, no tienen suficiente músculo para aplicar la energía. Y lo otro, ¿cierto? Y esto lo menciono desde ya, está el No Free Lunch Theorem, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuál es el teorema del almuerzo gratis? Yo creo que se lo he mencionado a algunos de ustedes. ¿Alguien sabe? ¿No existe? No existe. ¿Y qué quiere decir eso, Eduardo? ¿Que no exista? Siempre hay que pagar algo para obtener algo mejor. Sí, pues, si ustedes tienen un auto, y lo mismo que dije antes, y quieren llevarlo de 0 a 100 km por hora, súper rápido, fíjense que no basta tener un buen piloto, sino que tienen que tener un buen motor, y el motor va a aplicar mucha energía, ¿sí? Tienen que tener energía disponible para mover la planta. Entonces aquí, lo que quiero decir con esto, tal vez mejor que puntos suspensivos, es decirlo. En este caso, ¿cierto? Se requiere más energía para mover más la planta. ¿Ya? Y vamos a ver también que hay otro efecto, digo. Pero básicamente, si logro que la salida de la planta se mueva más rápido, es porque la entrada de la planta está inyectando más energía. No es gratis, digamos, no hay magia, ¿sí? Hay ingeniería, que no es magia. Comunicaciones, ¿cierto? Una vez que tenemos actuadores y sensores, bueno, estos canales, ¿cierto? Donde aquí nosotros vamos a decidir, ¿sí? Resulta que tienen que estar implementados sobre algo, ¿sí? Entonces aquí tal vez ustedes van a pensar, hagámoslo inalámbricamente, ¿sí? O hagámoslo vía Ethernet, hagámoslo con 4G, con 5G, ¿sí? Tiene que haber una forma de comunicarse, ¿sí? Entre el que decide, ¿cierto? Digámoslo así, bueno, entre el controlador, cómo actúa el sistema,
Tiene que haber formas de comunicarse. ¿Ya? En industria hay Ethernet industrial y de hecho hay Wi-Fi industrial. ¿Ya? En general no se confía mucho en esto. O sea, bueno, en alto nivel sí, cuando hay intercambio de información de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Pero en general se usan protocolos como RS-232, que es comunicación serial, 485. También se usan, para que sepan que existe, digamos, comunicaciones por líneas de 420 mA, ¿sí? Que son líneas digitales, pero en corriente, no en voltaje. ¿Por qué? Porque son más robustas. ¿Sí? Tal vez pueden leer por ahí, existe lo que se llama Canvas, ¿sí? Canvas, que son protocolos de redes industriales, etc. Ojo, cómputo. Bueno, ¿dónde implementamos? ¿A qué conectamos esas señales? Y aquí una pregunta antes de Víctor, creo. Bueno, ustedes pueden implementar y comunicar esto y cerrar el lazo con un Arduino, con un controlador dedicado, esto es un PID industrial, un PLC, que es un computador de estándar industrial, esto se abre y se le pueden conectar módulos, o a lo mejor tienen algo más sofisticado que esto. Esta foto, aunque no lo crean, es la sala de control de la mina Ministro Vales, ¿sí? De Codelco. La mina está cerca de Calama, ¿sí? La sala de control está en Pitacura, ¿sí? Está en el piso 20 o 15 del edificio donde opera ABB, perdón, Honeywell, ¿sí? Y desde aquí tienen las cámaras, ¿cierto? Ven las señales y van tomando la decisión de alto nivel, ¿sí? Y van definiendo actuaciones sobre el proceso que está corriendo varios miles de kilómetros más al norte, ¿ya? Y por supuesto son computadores dedicados. Se nos está acabando el tiempo, me quedan poquitas láminas, paciencia. O lo dejamos hasta aquí, a ver. Ya dejémoslo hasta aquí. Ya, porque también tengo clase después. Nos faltaron algunos detalles, conversar sobre arquitecturas, algoritmos y cómo lo vamos a hacer. Por la hora, ¿cierto? Dejémoslo hasta aquí. Y continuaríamos el miércoles. ¿Ya? Ahí vamos a terminar de revisar estos elementos, pero creo que estuvo buena la conversa inicial sobre todas las dudas de sistemas lineales, en particular dado que el miércoles tienen control. Ok, antes de despedirnos, ¿alguna inquietud? ¿Algún comentario? Profesor, hola. Sí, sí. Una pregunta en relación al control. Por ejemplo, yo en el control de diagnóstico estaba un poco preocupado porque usé matemática para sacar las fracciones parciales. Entonces, yo sé que usted dice que hay que saber hacer las cosas a mano, pero no sé hasta qué punto se puede usar software. Y eso me gustaría saber, así como... Ya, ahí ya, la respuesta un poco genérica es, ustedes sí pueden usar matemática y MATLAB como apoyo, ¿sí? Pero no pueden usarlo para justificar la respuesta. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? O sea, y de hecho los problemas van a estar pensados bajo ese precepto, digamos, bajo ese precepto de que sí, pues probablemente van a ayudarse con MATLAB o con matemática o con no sé quién, ¿cierto? Entonces lo que va a buscar evaluar el control en la parte conceptual, que no les va a dar el matemática y que no les va a dar el MATLAB, ¿cierto? Sino que ustedes tienen que ponerla, ¿ya? Esa es como la respuesta genérica, Alejandro, ¿ya? O sea, no está prohibido, de hecho sí pueden usar MATLAB y matemática. Lo que no pueden usar, ¿cierto? Es el teorema del vecino, ¿cierto? Y el control es individual, ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Ya. De hecho, en el matemática usted ni siquiera necesita hacer la descomposición en fracciones parciales. Usted le pide inverse Laplace transform y la saca. ¿Sí? Eso. ¿Algo más? Ok, entonces lo dejamos hasta aquí. Profe, Ahí está, Nicolás, sí. yo tengo una consulta sobre la tarea. Ya, pero sospecho que no va a ser de una consulta corta. O es una consulta específica. No, no es corta, Dígame. no es ni de materia. Es que dijo que eran de 10 páginas. No me acuerdo lo que puse de condición.
Creo que eran Eh, 10 páginas. creo que está puesto así, en aula está definido. ¿Ya? Ya la cosa es que no sé si podría tener más páginas que eso, y que puede que nos quedemos Ah, pues, cortos por una o dos páginas. dice 10 páginas, el límite de 10 páginas. No me haga revisar más de 10 páginas. Pues, no. Piensa en el pobre. Es que contaría la portada y el A índice ver, y a eso. ver. Nicolás, formato de entrega, la parte formativa del curso. Si la condición de entrega dice 10 páginas, son 10 páginas. ¿Ya? Ah, ya, sí, pero por eso preguntaba, para estar seguro. Sí. No, yo no quiero revisar más de 10 páginas. Así que aténganse ahí a las condiciones de entrega, por favor. Que es importante, ¿cierto? Cuando después les toque postular una beca, postular un proyecto o una licitación, les van a exigir un formato de entrega y si no lo cumplen, probablemente los dejen fuera. Israel, 10 páginas densas en área 5. Ya, me quería torturar Israel. No se pongan así. Sí. No, miren, si también el ser conciso y ser breve es un esfuerzo. ¿Sí? Es parte de la evaluación, digamos. Ser capaz de explicar todo lo que hicieron en 10 páginas, que es harto. Si no, no es una memoria, es una tarea nomás. Eso. Ya pues dejémoslo hasta aquí, que tengo otra clase en 10 minutos más. Cuídese, profesor. Nos Ah, vemos. profe. Ya, profe.